Gloria a Dios. Amén. Le damos la gloria al Señor, ¿no? Estamos una vez más reunidos en su casa. Solamente la misericordia de Dios lo permite. Amén, mi hermana. Amén. Si no fuera por su misericordia, no alcanzáramos a llegar acá. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿No? Y le damos la gloria a Dios que su misericordia es eterna. Si Él nos ha guardado hasta la eternidad, pues toda la historia de nuestras vidas será llena de su misericordia. Amén. Aquí y allá. Hay texto bíblico que dice en la palabra de Dios que nosotros existimos desde mucho antes de la eternidad. Y desde ahí el Señor ya nos ha guardado. Amén. Entonces le damos la gloria a Dios porque Él es bueno y misericordioso con nosotros, porque siempre va a tener su mano de favor para cuidar de nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza en esta noche. Toda pleitesía te pertenece a ti, Señor. Nos rendimos, Señor, de tu presencia. Ponemos nuestras vidas, mi Dios, delante de ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos lo que somos ante tus pies. Te damos la gloria, Señor mío. Te pedimos que permitas una vez más, en tu misericordia y en tu amor, que esta palabra, mi Dios amado, de la que vamos a hablar en esta noche, pueda edificar cada una de nuestras vidas, tanto la mía, mi Dios amado, parado aquí, mi Dios bendito Rey, como la vida de cada hermano que está ahí escuchando. Porque todos somos hijos tuyos, lavados con tu misma sangre preciosa, Señor. Te damos toda la gloria porque eres eterno y eres bueno. Y creemos que esta palabra va a alimentar nuestra vida en el área espiritual, Señor amado. Y que va a estabilizarse en cada una de las cosas que hagamos. Porque tu palabra, mi Dios amado, es como ese aceite, Señor bendito, que llena nuestras copas hasta que rebosan y se regan por fuera, mi Dios. Gracias te damos por cada hermano que ha venido a este lugar hoy. Y gracias por los hermanos que van a seguir llegando, mi Rey, y aún por los que no han podido llegar, mi Dios San bendito, yo también te pido bendición por ellos. Tú conoces las intenciones del corazón, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a poner ese pie un ratito, amén. Vamos a decir al Señor que Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Nos vamos a declarar, bendito sea el Señor. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y lo hace unidad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas.
Bendito sea el Señor, porque solamente Él es el único que tiene la autoridad de haber podido romper nuestras cadenas. Amén. Amén. Y ¿sabe qué es lo precioso? Que dice la Biblia que la iglesia ha sido la beneficiada de recibir eso. Dice que aún los profetas inquirieron, estudiaron, analizaron, escribieron la palabra, pero no pudieron vivir ese tiempo que nosotros vivimos. Amén. Pero Él dice que se entregó como cabeza de la iglesia para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Dios había tenido preparadas de antemano. Gócese y alégrese, mi hermano, porque hasta los profetas tan grandes de la Biblia, como Ezequiel, como Daniel, como el mismo David, no pudieron ver la gloria de Dios como nosotros la podemos ver. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la fiesta, pero ya habíamos pasado a hablar de qué tipo de fiesta, de los panes y levadura. Amén. Amén, amén. Hermano Luis, bien, y luego de que habíamos culminado con el estudio de aquella fiesta que se llama el Petit Cremers, no sé si alguien recuerda qué significa eso. La búsqueda de la levadura, amén. Y analizando el ritual judío de esta fiesta llamada el Petit Cremers, pudimos analizar conforme a la palabra que se refleja mucho, que tiene mucha identidad con la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Porque dice la palabra que Él en la cruz se llevó todos nuestros pecados. Amén. Y que de la misma manera como la levadura es buscada con candeleros, y de la misma forma de como es barrida con aquel plumero que representa esa sutileza que tiene el Espíritu Santo para encontrar el pecado de nuestras vidas y limpiarlo. Amén. Porque estamos recordando esto, mi hermano. Muchas veces nosotros sentimos la potencia de Dios sobre nuestras vidas cuando Él ha tomado la determinación de erradicar de nosotros alguna cosa que no le agrada. Pero, mi amado hermano, Dios no siempre actúa con esa, ¿cómo se puede decir la palabra? Dureza. Sino que la dureza de Dios llega cuando, por causa de nuestra propia concupiscencia, es que nosotros no queremos entender que Dios hizo un cambio en nosotros. Y entonces pudimos aplicar, ¿sí?, la manera de un padre con su hijo, que le habla de buenas maneras y le dice: hijo, no quiero que hagas esto. ¿Me entendiste? Sí, le dice el hijo, pero lo vuelve a hacer. Hijo, te estoy diciendo que no hagas eso. Ya, papá, lo vuelve a hacer. Hijo, le he pedido que no haga eso. Y es sutil uno como padre, amén. Las madres sobre todo saben esto porque son más sutiles que los hombres muchas veces con los hijos. Pero ¿qué pasa? Que el hijo sigue haciéndolo hasta que llega un punto en que el padre le dice: te estoy hablando que no lo hagas. Lo vuelves a hacer y te pego. Pero como el hijo lo vuelve a hacer, el padre tiene que tener palabra del rey. Usted vaya a la Biblia y vea cómo es la palabra del rey. La palabra del rey es inabrogable, no se la puede cambiar. Y si ya le dijo que le va a pegar, entonces tiene que pegarle, porque si no su hijo va a decir: no me pega nada.
Y entonces viene el padre y sácate que te pique el pavo de ser comentarista por ahí. Pero no es porque Dios es malo, sino que nosotros lo hacemos que Él llegue a esa circunstancia. Amén. Amén, hermano. Entonces resulta que cuando ya estamos en la prueba o en aquella reprensión de parte de Dios, sí, es que Dios me trata con dureza. Pero muchas veces tiene que habernos hablado con sutileza. La representación de aquel plumero para barrer la levadura representa realmente la sutileza del Espíritu Santo para barrer el pecado de nuestra vida. Ya cuando no entendemos es que ya viene el Señor con machete y trabaja. Luego estuvimos viendo que la levadura después asume un paño, amén, y ese paño es dejado fuera de la casa y al otro día es quemado, así como se consume el pecado, pues se consume el pecado de la cruz de Cristo. Todo tiene una semejanza totalmente grande. La cuchara es de palo representando el madero de la cruz, ¿sí? Es sacado fuera de la casa como Jesús fue sacado de la aldea y llevado al monte Calvario, que era un lugar un poco alejado de la ciudad, porque no podía condenarse a un hombre que se lo consideraba vil y menospreciado dentro de la ciudad para matarlo. Tenía que sacarlo fuera. ¿Por qué razón? Porque él había sido en ese momento lleno de nuestro pecado. El que fue sin pecado por nosotros, dice la palabra, lo hizo pecado. Y luego que es sacado y él muere, amén, es consumido en la llama. Hay muchos textos bíblicos que dicen que Jesús descendió. Y miren, tiene tanta realidad este texto bíblico porque la tipología del cordero, era que debía ser quemado. Amén. Asado. De la misma manera que Jesús fue quemado. Y se llevó consigo y quemó nuestros pecados. Y de esa misma manera, pues, es envuelto en el lino y es quemado toda esa levadura, comparando a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Luego estuvimos hablando de cómo Jesús también nos habló de ciertos tipos de levadura. Amén. Pero yo quiero dejar en claro algo, que la palabra levadura, hermano, no significa pecado. Sino que significa fermentación. Haciendo alusión al efecto que el pecado puede hacer en las vidas, contaminar. Porque, amados hermanos, en estos días que he estado estudiando esto, y ya lo que voy a hablar más adelante, puede ser mañana, existen muchos textos estudiosos bíblicos que ponen que la Biblia dice que la levadura es pecado. La palabra levadura en ningún aspecto significa pecado. Representa el efecto que el pecado hace en la vida del creyente. Cuando dice la palabra de Dios, 1 gramo de levadura leuda toda la masa, ¿sí? No está diciendo que no podemos consumir algo que tenga levadura, ¿sí? Ni que el pecado es levadura. Está diciendo que un poquito de pecado contaminará toda nuestra vida. En ningún momento. Ya, luego les diré por qué hago acotación de eso. Porque de algo que yo tengo que hablar, hay muchos conocidos escritores de estudios bíblicos que están totalmente equivocados en la concepción de la palabra levadura conforme a esto. Amén. En este estudio que estamos hablando, estamos personificando, estamos identificando a la levadura como la contaminación que causa el pecado. Amén. Eso es lo que significa y representa, no al pecado de sí, sino a la contaminación que el pecado causa. Y Jesús habló de 3 tipos de levadura de las que el pueblo debía cuidarse. ¿Ya? Y él dice en Marcos 8, 14, 15, dice: mirad pues, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús aquí habla de la levadura de Herodes. Luego habla de la levadura de los fariseos. Amén.
Marcos, ¿qué dice Mateo? Marcos 8:15, amén. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, en Mateo 16:6, Mateo 16:6, Jesús habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús habla de qué tipo de levadura. Amén. Luego, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, ¿sí? También en el tema de levadura. Pero hay quienes dicen que también existe la levadura de Corinto. Mi amado hermano, no existe bíblicamente tal levadura de Corinto. Porque haciendo el estudio, Corinto tenía los tres problemas en su iglesia. Lo que hace el apóstol Pablo es expandir, ¿sí?, el análisis de las levaduras. Jesús solo habló de tres tipos de levaduras, ¿sí?, y una cuarta que no tiene nada que ver con pecado. Estaremos hablando luego de eso. Quiero que analicen bien esto, porque hay quienes dicen, hay estudios que hablan de la levadura de fariseos, de los saduceos y de los corintios, y hay otros estudios que dicen de lobo de fariseos y corintios. Pero Jesús habló de lobo de fariseos y saduceos, porque, mamá hermano, los fariseos y los saduceos no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, vamos a ir un poco desmembrando el asunto de las levaduras. Yo la semana anterior ya hablé de la levadura de Herodes. Amén. Amén. Estuve hablando de quién era Herodes. Hice un pequeño perfil de biográfico incluso de Herodes. Pero sabemos que representa a los hombres débiles de carácter, a los hombres que no tienen metas propias ni definidas, ni son seguros de sí mismos, a hombres que son capaces de quitar a otros lo que poseen a pesar o a costa de sacrificar lo que tienen. ¿A qué me refiero? Él era un hombre casado, pero rechazó a su mujer para quitarle la mujer a su hermano, incluso llegándolo a matar. Luego, el padre de la esposa primera, el padre de su primera esposa, era Aretas, rey de los nabateos, porque la mujer era una princesa de Nabal. Imagínense lo que pasa, le declaró la guerra. Pero el hombre, cuando se ve en este problema, como era débil de carácter y muy temeroso, no sabía qué hacer. Tuvo que venir el gobernador de Siria, que en ese tiempo era Vitelio, que luego fue emperador romano. Tuvo que ir e interceder por él, a defenderlo. Representa a esas personas que se meten en problemas, pero nunca tienen la valentía de solucionarlo por sí mismos, sino que están buscando a otros para que vayan a de padrino a hablarle por su problema. Y eso, mi amado hermano, el Señor le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en la iglesia se iba a meter todo esto. Luego, cuando hablemos de la levadura de Corinto, veremos que había estos problemas en la iglesia de Corinto. No voy a ahondar más en Herodes porque ya voy a pasar a la levadura de los fariseos. Amén. Todo esto que hablé es como recordando de la semana anterior. La levadura de los fariseos, en una palabra, mi amado hermano, en una sola palabra, la levadura de los fariseos, o el rasgo más importante de la levadura de los fariseos, era la hipocresía. Yo me voy hacia abajo. Marcos capítulo 8, verso 15. Los que están anotando pueden encontrar esto de la levadura de los fariseos en Marcos 8:15, Mateo 16 del 5 al 12 y Lucas 11 del 37 al 44. Amén. Pero vamos a hablar de Marcos 8:15. Dice así: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de que ya habíamos hablado. Esta levadura representa a la hipocresía. La hipocresía es una de las más crueles falacias de la humanidad.
Falacia, no puede ser la palabra, mi hermano. Falacias. ¿Qué es una falacia? Es un engaño, un fraude o una mentira con la que se intenta dañar a alguien. Hábito de emplear falsedades para causar el daño ajeno. Eso significa falacia. Ahora, la palabra hipocresía. Bendito Dios. La palabra hebrea para hipocresía es hanef, que significa impuro o sin Dios. Representa a aquel que se ha apartado de Dios más que quien ha sido un engañador. Eso significa hanef, una persona engañadora, sin temor de Dios, apartado de Dios, dice el sentido de la palabra en el hebreo. Ahora, la palabra sustantiva que se deriva de ahí es honef, que significa profano o falso piadoso. O sea, una persona que aparenta ser piadosa, que aparenta ser de fe, pero todo es una falsedad. Esto está traducido correctamente como impiedad en la versión Reina Valera de este estudio. Es alguien que pretende ser algo que no es, a menudo pretende ser mejor de lo que es. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega hipócrites, upócrites. Esto es hebreo y en griego es upócrites. Sí. Upócrites. Sí. Palabra, escúcheme bien esto lo que significa la hipocresía. Palabra que los antiguos griegos usaban a menudo para referirse a los actores que participaban en los dramas llamados upócrisis. Que tanto los entusiasmaba. Ahora bien, la palabra upócrisis es la que en el idioma castellano actual se entiende como hipocresía. ¿Qué era esto de la upócrisis? Eran dramas teatrales, pues era muy común en la cultura romana, la cultura griega, que levantaban lugares para hacer espectáculos. Estos lugares normalmente se llamaban areópagos, ¿sí? Eran una especie de conchas acústicas como la que hay aquí por el hospital de aquí, no sé quién la conoce, donde en la forma o la contextura física de la obra permitía que al hablar ellos se escuchara desde lejos lo que podían transmitir por medio de la palabra. Entonces resulta que hacían una obra de teatro en la que se utilizaban unas máscaras, y las máscaras se trataba de personas que estaban sufriendo, pero la máscara mostraba una sonrisa. Y había otros que su participación en el papel era de personas que estaban alegres y se ponían una máscara mostrando tristeza. O sea, el papel mostraba un drama diferente al que su rostro mostraba. Pero de eso se trataba el drama que estaban haciendo. De eso se trataba la comedia, ¿sí? De personas que tenían un rostro diferente a lo que estaban viviendo. Y eso se llamaba upócrisis, ese tipo de drama. Entonces representaba ¿a qué? Al hecho de una persona que está mostrando un rostro pero está sintiendo otra cosa. Una persona que no es sincera, que se muestra de una manera pero en realidad vive otra. Entonces Jesús le dice a los fariseos que eran unos actores, que eran unos hipócritas, engañaban a la gente con su doctrina. Oiga, los fariseos, escúchenme hermano, no es un insulto como mucha gente, oye fariseo, no es un insulto, era un grupo religioso muy poderoso en la Judea antigua, en toda la región de Judea. ¿Ya?
fariseo tal no es un insulto, sátrapa tampoco. Yo he escuchado a los periodistas de cuando es sátrapa. Sátrapa es una persona muy importante, aparece en el libro de Daniel, ¿sí? Y se los nombra con los gobernadores, con los príncipes, con las personas de alto rango en el gobierno. Pero a veces no sabemos lo que la palabra significa y casi miramos al otro. Oye, sátrapa, gracias. Está diciendo gobernador. Tenemos que saber lo que significa la palabra para poder decir, mi amado hermano. Entonces, ¿qué es fariseo? Fariseo era una secta o partido religioso conservador del judaísmo en los tiempos intertestamentarios. ¿Qué significa intertestamentario? ¿Quién puede darme una idea? Miren, mi amado hermano, intertestamentario se refiere al tiempo que hay como brecha entre el último texto bíblico de Malaquías, la última profecía, hasta el nacimiento de Cristo. Dicen los estudiosos bíblicos que desde esa última profecía hasta el nacimiento de Cristo hay un lapso perdido de 400 años en que Dios no se reveló al pueblo. Hay libros apócrifos, por cierto, o sea, no son canónicos, no están dentro del canon bíblico. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la iglesia, en la Biblia católica. Hay libros como Macabeos 1 y 2. Está Judith, Susana. ¿Sí? Esos libros son escritos durante ese tiempo, pero no son canónicos. ¿Por qué razón? Un ejemplo, el libro de Macabeos dice que para ir a la guerra consultaron a sus antepasados, hablando de que hicieron culto a los muertos para preguntarles si debían ir a la guerra. Todo el resto de la Biblia, en su canon, dice que no se debe acudir a los muertos a consultar. Es abominación, dice en el libro de Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿cómo es que en este libro decía que ellos podían hacerlo? Ellos pudieron ir, no significa que Dios le agradó. Y hacerle agradado la guerra no significa que Dios estaba con ellos. Por esa razón, los estudiosos del canon bíblico no pusieron en la Biblia canónica, mientras que hay Biblias que sí tienen esos libros. Pero desde el libro de Malaquías hasta Jesús hay ¿cuántos años? ¿Cuántos? 400 años. Hay una brecha de 400 años en que Dios no se reveló al pueblo. Ese periodo de tiempo se llama el periodo intertestamentario. Que está entre los dos testamentos. Está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante ese tiempo aparecieron los señores fariseos. Se llamaban a sí mismos los compañeros. ¿Sí? Ellos no se llamaban los fariseos a sí mismos, sino que el origen, a ver, dice tu origen no ocurre, pero parece ser que el nombre fariseo apareció por primera vez bajo el gobierno de Juan Hircano en el año de 135 a 105 a.C. O sea, unos 105 años antes de que nazca Cristo, recién fue el gobernador de Galilea, Hircano, Juan Hircano, el que les puso el nombre fariseos a ellos. Ellos se hacían llamar los Haverim, que significa los compañeros o los Kadoshim. La palabra ahí es el plural de las palabras hebreas, mi amado hermano, ¿sí? Esta palabra Kadosh significa santo o sagrado. Entonces ellos se hacían llamar los sagrados, los santos. Ese era el nombre de ese movimiento. Fue, ya les digo, en el año de 335 a 105 antes de Cristo que se le puso como fariseo. Ahora, aunque en muchos sentidos las enseñanzas de Jesús se parecen más a las de los fariseos que la de los saduceos, Jesús tuvo enérgicas discusiones con
ministerio por su rigurosa adhesión, su riguroso apego a la tradición. ¿Sí? Esto lo pueden ver en Marcos capítulo 7, versículo 13, como referencia, pueden leerlo ya en su casa. Y el énfasis que ellos le hacían a los actos externos, con la exclusión práctica de las actitudes y los motivos del corazón. ¿Qué es lo que quiero decir? Les importaba más a ellos cómo se veían por fuera que cómo estaban por dentro. Era para ellos más importante verse elegantes, verse bien vestidos, que el manto esté completamente limpio, que cómo estaban ellos por dentro. Por eso varias veces lo que hemos leído en la Biblia encontramos que Jesús le dice sepulcros blanqueados. ¿Saben lo que es un sepulcro blanqueado? Hermano José, ¿qué idea tiene usted de un sepulcro blanqueado? Papi, tenemos por fuera, ¿qué tiene por dentro? ¿Por dentro qué tiene un sepulcro por dentro, hermano? Está muerto, podrido. Un muerto, está podrido. Un sepulcro tiene un muerto adentro, amén. A los 3 días el muerto apesta, dice por ahí. Y es verdad, no, apesta porque tiene que estar más abajo. Entonces Jesús le dice, sepulcro blanqueado, se ve bonito por fuera, pero por dentro está lleno de muerte, dice Jesús. Amén. Me da puesto la cara que se le va la cara que habla. Tú le pasa. Gloria a Dios. Entonces miren, mi amado hermano, fue esta rigurosa observancia exterior de la ley, como ellos la interpretaban y aplicaban en sus tradiciones, con el descuido total de la piedad interior, y así permitir que el legalismo fuera su manto para cubrir el pecado, lo que lo condujo a Jesús a catalogarlos como hipócritas. Aún Juan el Bautista los consideraba a los fariseos y a los saduceos como una generación de víboras. Le dice Juan el Bautista, vayan y hagan frutos, ¿qué dice? Dignos de arrepentimiento. O sea, quiere decir que la vida que ellos les llevaban no mostraba ningún arrepentimiento de nada. Pero ¿saben lo que hacía? Cuando Jesús enseña sobre la oración, no hagan como los hipócritas que se ponen a hacer grandes gritos en las calles. Ellos iban a una casa y se volvían a gritar que estaban orando. Para que, uy, ese hombre piadoso, ¿cómo ora? Pero en su vida, ¿cómo vivía? Toda su vida era un apego total a las tradiciones y a cómo se vea por fuera. El problema más grande que tenían con Jesús era que Jesús quería mostrarles que a Dios le interesa tanto la actitud del corazón con la que se hace algo que el hecho mismo de hacerlo. ¿Sí me entendió eso? Amén. ¿Sí me entendió? Bueno, ¿qué dije? ¿Qué quise decir? Que tenemos que vivirlo, ¿no? Amén. O sea, no se trata de que voy a la iglesia al culto, sino con qué intención vienes. Amén. Porque cuando vienes tienes que ir a adorar a Dios, no ver qué zapatos estaban en el banco, si estaba lo mismo de todos los días. Amén. Amén. Yo no me he dado cuenta, si no viendo los videos que había cogido hace tiempo, todos los martes venía con esta camisa. Mira, y viendo la del martes, me veo con esta camisa del otro martes, el mismo video. No, perdón, no coincide. Yo le doy la misma camisa. ¿Y cuántos más no se habrán dado cuenta de eso? Y así a veces venimos, amén. Más preocupados por lo de afuera, por lo de los demás, que nuestra propia condición espiritual. Y Jesús le dice, no, a Dios le importa tanto lo que haces como por qué razón lo haces. Porque dice la palabra de Dios que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Hermano tal, vaya para que predique. A mí no van a ya voy a predicar. Amén. No. Tiene que hacerlo porque a usted le place hacerlo. Con amor. Hermano, vamos a la vigilia. Oye, que si no voy a la vigilia, me va a decir el hermano que nunca voy a la vigilia. Usted no venga a la vigilia porque los hermanos digan. Usted venga a la vigilia porque ama a Cristo. Amén. Y quiere gozarse en eso. Amén. Pero si viene porque lo van a ver, mejor no venga, hermano. No es que va a estar aquí amargado. Bueno, después no viene y se contagia con el gozo, ¿no? Porque es un gozo precioso que hicieron. Lo bendigo en el nombre del Señor, hermano. Dios lo ha levantado de una manera preciosa. Y espero que siga levantándolo más. Y que muchos escuchen, que muchos busquen la gracia de Dios así, mi hermano, hermano. En muchas áreas. Aquí hay algo que servir a Dios. No, somos poquito, basta con que el hermano enseñe, el hermano haga el cante. No, mi hermano, hermano.
Aquí podemos ser pocos, pero Dios a todos nos quiere levantar por igual. Dijo Moisés, ojalá todo Israel fuese profeta. Bueno, ojalá todos pudieran pararse aquí, enseñar, todos pudieran cantar y todos pudiéramos todos, benditos. Bueno, no todos quieran ser pastores, ¿ah? Porque ellos piensan que hacen como el serrucho. En las congregaciones hay un solo pastor. Debe haber muchos maestros, un solo pastor. Amén. Bendito Dios, de hecho que hablar a tiempo porque ya mañana los veo. Denle un aplauso a su Dios esta noche. Entonces, mi amado hermano, los fariseos fueron los que levantaron la disputa acerca de los discípulos de Jesús y los de Juan. Esto veo Mateo 9:11 al 14. Amén. Y también Juan 4:1. Fueron los que lo acusaron a Jesús de echar fuera demonios por el poder del príncipe de los demonios. O sea, lo acusaban que Jesús actuaba por poder de Satanás. Los fariseos fueron los que se molestaron por la enseñanza de él con respecto a las tradiciones. Fueron estos los que tomaron el liderazgo en su arresto, en la condenación y en su crucifixión. A pesar de todo, Nicodemo era fariseo, pero Dios tocó su corazón y él tuvo una actitud muy diferente para con Jesús. Amén. También era fariseo Gamaliel, el maestro de Pablo, pero la Biblia no revela que Gamaliel haya buscado de Cristo, pero ¿sabe qué? Su alumno sí. Y cuando dice por ahí ese dicho popular que a veces el alumno supera al maestro, en este caso Pablo lo hizo, porque Gamaliel nunca salió de la ley, pero Pablo encontró a Jesucristo, amén, y alcanzó la gracia de Dios, y aparte de eso, él es prácticamente el padre de las enseñanzas que nosotros damos hoy en la iglesia evangélica de los gentiles, o sea, que no son judías, amén. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la levadura de estos hombres? Primero, que se ofendían con la palabra de Jesús. Mateo 15:12 dice que acercándose los discípulos de Jesús le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y esto era porque Jesús les dijo que andaban enseñando doctrinas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Se molestaban con la palabra de Dios. Entonces, papá hermano, cuando usted se moleste con la enseñanza, acuérdese de que los fariseos se molestaban con la enseñanza. No le estoy diciendo que es fariseo, que se acuerde. Amén. Esa es parte de la levadura de los fariseos. Les molesta. Cuidado esa levadura que hay en tu vida que te moleste la enseñanza. Sobre todo cuando está bien fundamental en el Señor y en la palabra de Dios. Moléstate cuando estén enseñando algo anticristiano, antidoctrinal. Ahí sí enójate por toda razón, porque el celo de tu padre tiene que consumir tu corazón. Amén, amén. Si yo escucho a alguien que está hablando algo antibíblico y yo conozco que la palabra es honesta, lógicamente que me molesta, no, eso no está la palabra. Pero si me está dando palo con la palabra, gloria a Dios. Amén. Y esto me sirve a mí también para acordarme, no, me van a molestar por eso. No quiero ser fariseo. Amén. Cuando alguien está diciendo palabras que no son bíblicas, dígale: no te creo, fariseo. Pedían señales como Herodes. Imagínense, enseñaba la palabra de Dios, enseñaba la ley. Conocían el poder de Dios. Oiga, yo no he visto nunca ver el mar rojo. Yo no lo he visto, hermano, salvo que por las películas. Pero yo creo que la mejor película que hagan de eso no va a comparar a la majestuosidad del hecho de aquel día cuando eso pasó. Y prefiero mil veces imaginármelo que verlo en una película mal hecha, muchas antidoctrinales. Yo el día que estaba enseñando aquí sobre el mar rojo, mi amado hermano, yo veía como que el mar se estaba abriendo. Y yo siento, cuando yo pienso en eso, siento la presencia de Dios, hermano, tan poderosa, que haga un soplo y el mar se haya abierto. Terrible. Y ellos conocían la historia bíblica de toda la Torá, porque era lo que más enseñaban los judíos en la Torá, lo del Pentateuco, que lo decimos nosotros. Y en uno de esos, hasta en el Pentateuco, ellos conocían el poder de Dios. Y le decían: muéstranos señales. Conocían todas las profecías bíblicas que hablaban del Mesías. Y le decían: muéstranos señales. Bendito Dios. Jesús le dijo algo: la generación mala y adúltera demanda señal.
pero no le será nada sino la del profeta Jonás. O sea, voy a morir, 3 días voy a estar en el vientre de la tierra y saldré para gloria de Dios Padre, como lo hizo Jonás. No quería ir, fue tragado, estuvo en el vientre del gran pez, salió y salió a predicar la palabra de Dios. ¿Saben lo que dicen algunos estudiosos? Que él no quería irse porque la gente de Nínive era muy incrédula. Y él decía, no me van a creer, eso dice la palabra. Pero dicen que cuando salió Jonás, no debe haber salido seguramente como entró en el vientre del pez. ¿Por qué razón? Amado hermano, todos los seres vivientes que tenemos el sistema digestivo como el que tenemos nosotros, un estómago, una boca, ¿no? Producimos internamente unos líquidos que se conocen como los jugos gástricos. Amén. Que estos jugos son los que cogen y diluyen los alimentos. Hay quienes dicen que esos jugos gástricos tienen que haberle quemado la piel y él debe haber salido medio descolorido, medio diferente, para que él diga, si no me creen, miren lo que me pasó, un pez me tragó, pero el Señor me volvió a hacer que salga. Y miren cómo me hizo ese pez. La gente, yo me arrepiento, y un hombre que dice, oye, si acabo de salir de 3 días en la llama, mira como aquí tostado. Aleluya. Eso dicen muchos estudiosos de la Biblia. No me consta, pero yo creo que debe ser verdad. Porque todo lo que cae en un estómago de cualquier ser que tenga un sistema digestivo, de mamífero, amén, o de cualquier animal que sea un ser viviente, menos de la planta, amén, sufre una transformación por causa de los jugos gástricos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el Señor habla de la levadura de los fariseos, habla de estos hombres hipócritas que vivían una vida muy diferente. Cuando el Señor le dice a la iglesia, cuídate de la levadura de los fariseos, mamá, hermano, no te está diciendo cuídate de todos los que están sentados alrededor tuyo. No, que te cuides tú de ser contaminado por la hipocresía. Muchas veces digo, no, Señor, que nos cuidemos de los fariseos. No. Cuídate de la levadura. O sea, ¿qué dice que representa la levadura? La contaminación. Cuídate de no ser contaminado por el pecado que ellos viven. Entonces, cuando el Señor le dice a alguien, o te lo está diciendo a ti en tu corazón, cuídate de la levadura de la fariseos, no es que vienes alrededor de tuyo haciendo 80 grados y digas, todito me voy a cuidar. No, cuídate tú. Tus hermanos son santos, lavados por la sangre de Cristo. Cuídate tú que tu corazón no sea consumido por la levadura de la hipocresía. Amén. Que le dice a tu hermano, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y por acá, quién sabe qué cosas estará pensando de aquello. Que estés viviendo una vida y predicando otra. Ahora, no le digo que 100% estamos bien, hermano, pero estamos luchando para que toda esa levadura sea consumida por el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Iba a decir algo, pero no diré después cuando hable de la levadura de Corinto. Ahí la levadura de los saduceos. Vamos a hablar ahora de los saduceos. Mateo 16, versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. En el versículo 6 dice, y Jesús les dijo a sus discípulos lógicamente, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, hasta los siguiente, los saduceos, aparte de tener los mismos errores en su condición de vida que los fariseos, tenían un problema. No creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del Espíritu Santo, negaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia de la resurrección. En una sola palabra, aunque conocían la palabra de Dios, y ellos tenían un apego estricto al estudio de la Torá,
Para ellos únicamente esta era la verdadera revelación de Dios. Los demás eran escritos para ellos. Solamente la Torá, de todo el Tanaj, que es la Biblia, todo el Antiguo Testamento, solamente la Torá tenía valor para ellos. Decían solo lo que Dios les enseñó a Moisés. Pero resulta que la Torá habla de ángeles. Amén o no amén. Amén. En el libro de Génesis tenemos. Amén. En el libro del Número, en la que cuando se le presentó a Balaam, también tenemos hablando de las citas bíblicas, nos habla de ángeles, nos habla de muchos temas, de espíritu, del Espíritu de Dios en Génesis 1 y 2, amén, donde dice que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, y eso es cierto. Amén. Pero ellos no querían nada de esas cosas. Entonces, la mayor identidad o la mayor forma de representar a esta levadura es la ignorancia. Pero no la ignorancia del que no sabe, sino del que sabe pero no quiere saber. No le importa. Sabe por encima y al resto no le interesa. Hay personas que saben pero quieren aplicarlo solo a su manera y a como ellos creen, ¿sí? Y no a la forma como realmente está. Los saduceos proviene de la palabra griega saducaios, que significa partidarios de la justicia. Imagínense, proviene de la palabra sadak o sadok. Sadak, que significa ser justo, o sadok en referencia al sacerdote Sadok, de donde dice que fue un sacerdote en la época de David, de quien supuestamente descendían todos ellos como sumos sacerdotes. El sacerdote Sadok, usted puede leerlo en la historia de David. Ahora, tanto judaicos como partidarios de justicia, como Saduquín o Sadak, que significa justos, era la forma en que ellos se representaban. Los unos eran los santos, los fariseos eran ¿qué? Los fariseos eran los santos y los saduceos eran los justos. Aleluya. Más santos y más justos que Cristo eran ellos. Bendito Dios. Ahora, ¿qué pasa con estos saduceos? Era un partido político, era un partido judío político religioso minoritario en los tiempos del Nuevo Testamento, que representaba el ala rica, la aristocracia de la sociedad judía, la aristocracia liberal y secularizada. O sea, ellos mantenían su propia hegemonía en relación a las demás doctrinas. Había mesenios, no hablar de los mesenios porque no hablo de ellos, había celotes, había judíos propiamente, había estos fariseos, pero los saduceos eran la crema innata de la sociedad judía. Eran los aniñados. O sea, ellos eran como Osea de ese tiempo. Ahora, casi nadie sabe nada de los orígenes ni de la primera etapa de su historia, pero aparecieron en la época de los macabeos, o sea, en la época intertestamentaria también. Y durante el tiempo de Juan Hircano, su hijo, cuando heredó el gobierno, se llamaba Alejandro Janeo, el hijo de Juan Hircano primero, favoreció a los saduceos, dice la historia, al punto de crucificar a una considerable cantidad de fariseos. Escuche esto. Los saduceos se aliaron con Hircano. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Herodes, el que hablamos la semana pasada, el tetrarca, no era de descendencia judía, ni los hircanos tampoco. Habían sido puestos a gobernar sobre Galilea. Habían sido puestos a gobernar ahí por el Imperio Romano. Y estos saduceos, sabiendo eso, se unieron a Alejandro Janeo, el hijo de Juan Hircano, el que le puso nombre a los fariseos. ¿Para qué? Para crucificar y matar a una considerable cantidad de fariseos. Pero este hombre, Alejandro Janeo,
cerca del fin de su vida, ya de bien anciano me imagino, se enemistó con ellos y en su lecho de muerte le aconsejó a su esposa que favorezca ahora a los fariseos, lo que ella efectivamente hizo. Luego de su deceso, los saduceos se pusieron de parte de su hijo Aristóbulo II, el menor y el más terrible de sus dos hijos, para apoyar las pretensiones contra el hermano de él y quitarle todo el gobierno. Ahora, más tarde se aliaron con el partido de los herodianos y colaboraron con los romanos. ¿Sabe que el romano era lo peor, el peor enemigo que tenía el judío? Al punto de que Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Y por qué le tenían tanto odio? Miren, los romanos grababan con altos impuestos al pueblo judío, altos impuestos. Pero ellos no le cobraban porque, ¿saben qué hacían los judíos? Cuando iba un romano a cobrarle, lo mataban. Entonces, como por la ley judía no podían matar a otro judío, ellos contrataban a un judío para que cobre los impuestos. Pero no le ofrecían un sueldo, sino que lo que puedas cobrar de más, eso tú te lo coges. Y entonces la mayoría de estos hombres cobradores de impuestos aumentaban la tasa de lo que tenían que pagar el que le tocaba pagar los impuestos, lógicamente, del contribuyente. Y de eso él vivía. Y entonces era odiado por dos cosas el publicano, porque se les llevaba la plata, pero más allá era odiado porque trabajaba para los romanos y no lo podían matar porque era judío. Pero estos hombres, muchos años atrás, hicieron pacto con los romanos, manifestaron mucho interés por los asuntos seculares de la nación, aceptaron con gusto diversos cargos públicos y ejercieron mucha influencia durante la dominación romana. Bendito sea la ley. Como partido religioso, se enorgullecían mucho de su estricta interpretación de la ley. Es decir, de los 5 libros de Moisés, eran los únicos que ellos aceptaban como libros inspirados, al punto que rechazaban toda doctrina que no estuviera apoyada en los libros del Pentateuco, en la Torá. Sin duda, este fue el fundamento de que Jesús los acusara de ignorantes, cuando les dijo: ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque ellos conocían la escritura y no entendían acerca de la resurrección. Al negar la resurrección, la vida futura y la idea de un castigo venidero, le daban destacada importancia solamente a hechos e intereses seculares y materiales. Creían que Dios le prestaba poca atención a los hombres y a sus asuntos. Imagínense este hombre. Enseñaba la palabra y creían que Dios le daba poco valor o poca importancia al hombre, minimizando así la misericordia de Dios. Y sostenían a la vez que el hombre, escuche, que el hombre era el árbitro o el que designaba su propio destino, creando una teoría de que el hombre era salvo por obras. Negaban la existencia de los ángeles, de los espíritus, dice Hechos 23:8, porque la saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Dice la versión de Ojalá hoy, porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan y que no hay ni ángeles ni espíritus, en cambio los fariseos sí creen todo esto. Ellos no creían nada de eso. Ahora, ¿cuál es la levadura de estos hombres? Hombres que estudiando la palabra no la entienden y viven una vida de desconocimiento. Jesús le dice que equivocados están por no conocer la escritura del poder de Dios. Imagínense que se acercan a Jesús a preguntarle algo tan absurdo. ¿Sí? Era por la ley judía de que si un hombre moría y no dejaba descendencia, tenía que casarse con el hermano, el inmediato en edad. Y si este tampoco no le daba descendencia, tenía que hacerlo con el que seguía. Y entonces se acercan con los fariseos y le dicen: Jesús, te tenemos una pregunta. Pero no le decían porque iban a creer lo que Jesús iba a decir. Solo querían tentarle, querían buscar la forma de cómo agarrar a Jesús en algo que no sea verdad. Y le dice: Jesús, una mujer se casó con un hombre y este no dejó descendencia. Por la ley se casó con su hermano y también murió y no dejó descendencia. Se casó con el otro y también murió, y así con todos los 7 hermanos. Cuando sea la resurrección, ¿de quién será la esposa? ¿Sí? ¿Saben lo que pasa con estos hombres? Estos hombres identificaban a la vida celestial
con la vida terrenal. Creían que las cosas en el reino de los cielos iban a ser semejantes a las cosas de aquí. Por esa razón es que, aunque no lo diga la Biblia, cuando habla de aquel joven rico que se acercó a Jesús, yo creo que era un saduceo. Primero, ¿por qué? Porque era un hombre rico. Y para ellos, sí, todo maestro era un hombre bueno. Y el que dice Jesús, maestro bueno, que alguien para heredar la vida eterna. Y luego Jesús le dice los mandamientos, todos los he cumplido, como hacían los saduceos. Él era un saduceo, pero ¿qué era lo que él esperaba que Jesús le dijera? No te preocupes, mijito, en el reino de los cielos vas a ser rico como aquí. Vas a tener esclavos, vas a tener tus bueyes, vas a tener camellos. Pero cuando Jesús le dijo, tú lo has hecho, entonces lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres. Y entonces harás tesoro en el reino de los cielos. Y luego ven y sígueme. Oye, escúchame, la respuesta de Jesús debió ser esta: ven y sígueme. Pero Jesús sabía que él no lo iba a seguir, porque su corazón estaba más preocupado por las riquezas. Él no estaba seguro de que Jesús sea hijo de Dios, porque desde que dice maestro bueno, y cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Y él debió decirle, pero es que tú eres Dios, por eso vengo a preguntarme. Pero a la vez que Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno si bueno solo es Dios? Esperando la respuesta, dejó de decirle bueno y le dijo, entonces maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ya no era bueno, o sea, ya no lo comparaba con Dios. Y cuando le dice maestro bueno, ¿qué haré para heredar? Él creía que algo él podía hacer para heredar la vida eterna. ¿Y saben lo que pasa? Que la gente que tiene dinero cree que ellos tienen el poder para hacer las cosas. Este joven rico era un saduceo. Estaba totalmente errado de su criterio. ¿Por qué Jesús le dijo, solo ven y sigue? Porque él quería que primeramente se quite su idolatría del corazón, porque amaba más los bienes que tenía que la misma esperanza del reino de los cielos. Y estos hombres fariseos tenían eso. Ellos eran sin conocimiento y creían que solamente, pero estos hombres no tenían un conocimiento real de las leyes, identificaban el estilo humano con el celestial, porque creían que su dinero o su riqueza era suficiente para estar en paz con Dios. Y desgraciadamente esta levadura sí suele haber en la iglesia. Hay personas que, porque tienen un poquito más, una mejor situación económica, o un título, o un ministerio muchas veces, creen que están por encima de sus hermanos. Pero delante de los ojos de Dios, amado hermano, que Dios es algo maravilloso. El que quiera ser mayor de vosotros, sea el menor. Sea el menor. Yo desde que fui vestido como ministro del Señor estoy convencido de que yo estoy aquí para servir. Amén. Y tendré que esforzarme. Trato de traer todo lo mejor posible porque quiero servir de la mejor manera. Y si no sirviera en esto, sirviera en otra cosa. Y jamás, mi amado hermano, jamás espero sentirme mayor que alguien aquí. Pero no voy a hablar de mí, estoy hablando de Cristo. Porque Él, siendo nuestro mayor hermano y el mayor en todas las cosas, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Amén. Por lo cual también Dios le exaltó hasta los sumos, dice la palabra de Dios, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es precioso. Esto por que estos saduceos creían que su dinero era suficiente para acercarse a Dios. Negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus. Miren, a pesar de que eran muy apegados al estudio y cumplimiento de la Torá, negaban la existencia de los ángeles y los espíritus. En Hechos 28 dice, porque la saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, dice el apóstol Pablo. Y miren, eran tan terriblemente arraigados de su criterio, que cuando Pablo está frente a ellos, los hace pelear con los fariseos. Solo por ese tema. Porque cuando una persona está tan arraigada en lo que cree, se siente con derecho a debatir con el que cree lo contrario. Pero ambos peleaban por lo que ni siquiera era verdad. La verdad en ese momento la tenía Pablo, porque Pablo tuvo un contacto con Jesús. Y Pablo estaba viviendo la vida que le había enseñado a Jesús. Y los fariseos vivían su vida hipócrita y saduceos, su vida de ignorancia, y se ponen a pelear los unos con los otros, por lo que ni ellos estaban seguros de lo que creían. La Torá nos habla de ángeles. La palabra que aparece en muchas partes de Herbalá, como Arajín, que significa ángel,
habla, Génesis 19:1. Mire, Génesis 19:1 dice: dos ángeles avisaron a Lot sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 28:12 dice que Abraham soñó con una escalera apoyada en tierra y su otro extremo en el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban. Ellos pueden decir: no, pero eso era un sueño. Pero nadie va a soñar algo que no le ha revelado si no lo conoce. Y Abraham había visto prácticamente a Dios, y él podía ver los ángeles, bendito sea el Señor. Génesis 32:1 dice que cuando Jacob se preparaba para su encuentro con Esaú, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Amén. El mismo Balaam, cuando el ángel le habló, y luego que se le apareció, mi hermano, un ángel. Amén. Aquí no toma en consideración lo que pasó en Peniel. Ya le voy a explicar por qué. Y ellos podían decir que esta parte no tiene que ver con ángel. Cuando Jacob lucha en Peniel, en la versión Reina Valera sí aparece la palabra ángel. ¿Por qué razón? Porque en la traducción, el contexto de la historia da a entender que era un ángel. Pero la palabra en la Torah, en hebreo, ¿sí?, que aparece es la palabra Ish, que significa persona. Y aunque usted ve en la Reina Valera no dice ángel tampoco, dice un varón, dice. Un varón. Solo dice el ángel cuando, en el prefacio, en el título. Amén. Voy a ver. Dice, Génesis 32:22. Tiene como prefacio: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Amén. Pero en el versículo 24 dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. De ahí hasta terminar la historia no habla de ángel. Amén. Entonces, ¿qué le voy a decir, mi hermano? La Biblia en hebreo no trae prefacio ni subtítulos. Esos prefacios que usted ve y los versículos se los adaptó Cipriano de Casiodoro de Reina. Él fue el que la tradujo. Cipriano de Valera. Es que la versión Reina Valera no es un solo hombre, son Casiodoro de Reina, el que tradujo, y Cipriano de Valera, el que la dividió, la subdividió. Se llama Reina Valera. Entonces es Cipriano de Valera el que, basándose en el contexto de la historia, determina que es un ángel y le pone que lucha como un ángel en Peniel. Pero la historia no dice ángel, dice varón, haciendo alusión a la traducción de la palabra Ish. Entonces ellos pueden decir: no, pero ahí no habla de ángel, ¿verdad? No habla de ángel. Sabemos que es un ángel, porque ¿de dónde se le va a aparecer un hombre a alguien? Eso es la misma lógica que podemos ver para la que le encontró Cipriano de Valera. Por eso está ahí. Pero en otros textos bíblicos sí dice Balaam y sí dice Malachim, o sea, ángeles. Y estos hombres decían que no existían. Bendito sea el Señor. Negaban el amor y la misericordia de Dios, pues creían que su posición social y económica los hacía aceptos ante Dios. Pero ¿saben lo que dice? Yo he cogido un texto del Antiguo Testamento porque ellos se basaban a eso. Amén. ¿Sabe? Habla su Biblia en Job, capítulo 31.
Job capítulo 31, verso 24 al 28 dice así. Mira lo que dice Job, y es un hombre sumamente rico. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Sabe lo que está diciendo Job? Que la persona que pone su confianza en su amor en la riqueza está negando al Dios soberano. Está negando. Es maldad que va a ser juzgada. Dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo muchos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero estos fariseos creían que su condición social hacía válido ante Dios. Y por eso el Señor dice, cuídate de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Porque puede ser que haya un hermano en Cristo que crea que porque tiene algo, o un nombre, o un título, o una posición económica mejor que la de sus hermanos, es mejor que sus hermanos ante Dios. Eso no existe en la palabra de Dios, hermanos. Si usted niega el amor y la misericordia de Dios, está equivocado. Si usted niega que somos salvos por la fe, que todos somos iguales ante Dios, usted cree que no es así, está equivocado. Y esa es la levadura de los saduceos, porque pasa en la iglesia, hermano. Pero cuando sientas que el Señor dice, no seas como el saduceo, no mires a los de al lado, no, que tú no seas contaminado con esa levadura. Porque puede pasar. ¿Y saben por qué digo puede pasar? Porque la iglesia de Corinto tenía todos estos problemas. Tenía todos estos problemas. Estos saduceos aún se hallaban a sus enemigos. Dice la historia que hicieron crucificar a los fariseos. Pero acá se pegaban a los fariseos para ir a buscar el problema a Cristo. Eran enemigos de los romanos, pero se agregaban a los romanos para ganar posiciones. Y aunque no lo crean, amado hermano, hay muchas personas a veces en la iglesia del Señor que no está de acuerdo, no está conforme con el liderazgo de alguien, o como alguien vive, o con la enseñanza de alguien, pero cuando quiere ser visto, se le apega. Y comienza a echar una malecita, a pasar el cepillo, hermano, está bonito. Existe. No en la iglesia de aquí, en la de allá, pero existe. En la de Corinto. Ahora ya me digo en la iglesia que siempre habla en la de Corinto. No es la de aquí a la vuelta de la categoría. Pero existe, amado hermano. Y eso es lo triste del caso, de que estas cosas sucedan en la iglesia. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Vamos a quedarnos hasta ahí, mi hermano. Amén. Me queda la levadura de Corinto y la otra levadura ya se llega para el día de mañana. Espero en el Señor, amado hermano, que esta enseñanza tenga un poquito de provecho para su vida, para la mía, cada día, mi hermano. Dios, pero se continúe bendiciendo.